Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título Mi experiencia con Dios, y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos nuestra temática se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, y dice así la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi experiencia con Dios. ¡Qué maravilla! Esto es para todos. Dios puede ser más que creído, más allá de conocido, experimentado en vida propia y personal, para todos y cada uno de los que anhelan estas experiencias maravillosas y gloriosas. Todos aquellos que verdaderamente ya estén fastidiados de simplemente escuchar y escuchar más doctrinas o más historias bíblicas. Todos aquellos que quieren entrar a experiencias reales y verdaderas con Dios, para todos ellos es este tema: mi experiencia con Dios. Job, después de una larga trayectoria de calamidad, situaciones trágicas, adversas, difíciles que tuvo que pasar, concluye diciendo esto: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sacó experiencia, sacó beneficio de ese mismo esa trayectoria de calamidad, esas situaciones de adversidad, por muy agresivas y violentas que se veían, como quiera se convirtieron en una gran bendición de experiencia con Dios, una experiencia satisfactoria y gloriosa. Como bien se puede decir: Señor, yo no quería pasar todo esto que pasé, porque me angustié, lloré mucho, sufrí bastante, fue desesperante, pero después de todo ello, en la conclusión última, verdaderamente, Señor, fue fantástico y maravilloso, porque así tuve más realidad de tu existencia, de tu poder, tuve más acercamiento hacia tu grandeza, tuve más relación íntima contigo. Como bien se dice, todos aquellos que nadan en las aguas más profundas son los que sacan las mejores perlas. Así es que todas aquellas situaciones, por muy trágicas, por muy catastróficas, por muy difíciles que se vean, si sabemos ir de la mano con el Señor y sabemos obedientemente enfrentar y vencer y superar y salir adelante, sacaremos como resultado la joya de la vida: la experiencia. La experiencia para todos es esta experiencia. Son múltiples experiencias. Nuestro Dios Todopoderoso siempre obra en todo momento, como nuestro Señor Jesús dijo: mi Padre siempre trabaja y yo siempre trabajo. Siempre, en todo momento, es actividad continua y constante. Nunca cesa, nunca se detiene. Como tu mismo respirar nunca se detiene. Así mismo es la acción dinámica y funcional del poder de Dios, siempre, en todo momento, trabajando. Solamente que el hombre dejó de percibir a Dios, dejó de comprender a Dios, y entonces está perdido, está confundido en los procesos de su pensamiento limitado y no puede entender a Dios, como dice el apóstol Pablo. De hecho, porque para él las cosas de Dios son locuras, no las puede entender. Pero no obstante, para todos aquellos que verdaderamente anhelamos con todo el corazón, deseamos tener más experiencias sobrenaturales, maravillosas, gloriosas, en ese poder de Dios, esas comprobaciones personales, para que ya no solamente nos conformemos con simples pláticas, con más historias, con más Biblia, con más conocimiento, porque al fin y al cabo vendría redundando todo en simple conocimiento.
¿sí? Superficial. Vendría todo redundando simplemente en conocimiento, en teoría, pero ir a esa realidad de experiencia en comprobación personal para poder concluir como lo hizo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te ven. ¡Qué maravilla! Esto sucedió, y es que así vamos adentrándonos en esas experiencias conforme a los términos que se establece en la Biblia y las enseñanzas de esos niveles graduales en que nos vamos sumergiendo para entrar en mayores niveles de experiencia. El agua en los tobillos, ese sería un nivel de experiencia muy básico, muy primario, pero fundamental e importante para ir a otros niveles. El siguiente nivel, el agua a las rodillas, ese ya sería otro nivel de experiencia, otro nivel logrado y alcanzado con experiencias verdaderamente gloriosas y maravillosas. Pero luego de ahí está otro nivel de experiencia de mayor profundidad. El agua a los lomos, este ya es otro nivel. Y así es como vamos sucediendo nuestros niveles en el deseo, en la necesidad, en verdaderamente en el fervor y la pasión y determinación de experimentar más de Dios, conocer más de Dios, estar más cerca de Dios, relacionarnos más con Dios. Esto es tan importante. Entonces ya vimos 3 niveles, que es nivel tobillos, nivel rodillas, nivel lomos, pero el otro, que es el de la 4ª dimensión, el nivel sobrenatural, el nivel de nado, donde ya no llega el agua a los tobillos, rodillas o lomos, sino ya es una situación de nado. Son otras facultades superiores con otras experiencias mayores, más gloriosas y maravillosas, pero tenemos que ir empujando hacia estas experiencias. Las experiencias son para todos los que creemos en Dios y tenemos deseo de experimentar cada día más y más este poder de Dios. Debemos de creer en todo lo que Dios hace para que así podamos estar experimentando. Las experiencias en muchas de las veces para muchos creyentes son esporádicas, allí de vez en cuando, 1 mes, 2, 3 meses, y de repente algún milagro, alguna manifestación, y en muchas de las veces hay un conformismo y con eso se conforman. Hay quienes tienen una experiencia y la platican por un largo periodo de tiempo, 2, 3 meses, incluso puede ser 1 año, 2 años, y siguen recordando y platicando su experiencia que ya quedó, ya añeja, ya pasó a la historia. Deberían de ser experiencias nuevas, experiencias continuas, porque el Señor dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor tiene más experiencia. He aquí que con el Señor hace todo nuevo, todo siempre, constantemente hay actividad en movimiento para que podamos tener experiencias diarias y continuas y experiencias maravillosas. Cuando hay algún tipo de conformismo, entonces se adquiere alguna experiencia, como aquel que cava en la tierra para buscar oro. El oro es el equivalente a la naturaleza divina, a una experiencia. Encontrar una piedra, una piedrita de oro, ¿sí? Es lo mismo que tener una experiencia con Dios, tener alguna relación. Entonces se encuentra la piedra, alguien está busque y busque. Tarda en buscar, no encuentra, siente como que no tiene sentido, choca en el proceso de sus pensamientos, pero sigue intentándolo. Muchos se desaniman, muchos flaquean, muchos se desalientan, ya no quieren seguir más búsquedas, prefieren seguir una vida en puro creer, aunque no vean. Muchos creyentes se desalientan, se desaniman y se apartan, dejan de buscar, dejan de procurar esas experiencias, porque se deben de procurar. Al ver que no funcionan como ellos quisieran, en el tiempo que ellos quisieran, entonces todo eso los desalienta. Pero muchos más siguen
siguen procurando estas experiencias. Algunos, como bien lo digo, como Tomás, que él dijo, hasta no ver, no creer, no creer. Esa es una buena deducción, determinación. Hasta no ver, no creer. Alguien dice, no, es que no hay que ser incrédulos, hay que creer. Sí, pero si simplemente te basas en creer y no vas a una experiencia, a una realidad, entonces tu vida cristiana va a carecer de sentido. De hecho va a ser tediosa y aburrida porque falta la experiencia. La experiencia es importante. Lo que Tomás hizo, que nosotros lo tachamos como incredulidad, no fue algo muy certero. De hecho fue una osadía de atrevimiento muy acertada. Yo tengo que ver para creer, porque quiero ver, me es importante ver. No quiero pasarme la vida sin ver. Yo quiero ver la mano de Dios, quiero ver sus manifestaciones, quiero ver su poder. Entonces, sí es importante que tengamos experiencias. Si no se tienen experiencias, muchas de las veces en los cultos de nuestras reuniones de iglesia, si alguien tiene algún testimonio y parece ser que nadie. Y no quiere decir que Dios no está obrando o trabajando. Si hay mucha actividad y hay mucho poder, hay mucha energía dinámica y funcional de parte de Dios, pero al no percibirla, al no comprenderla, pues entonces no hay testimonio. Debería de haber testimonio los domingos en nuestras iglesias, en nuestras reuniones de iglesia. Debería de ser una lluvia de testimonios donde todo el mundo está hablando de las manifestaciones espectaculares del poder de Dios, de su dinámica funcional, de sus milagros, de sus maravillas. Esas son las experiencias. Pero como estábamos diciendo, se estaba escarbando en tierra buscando esa piedra de oro, buscando ese gran tesoro. Pero algunos se desanimaron, se retiran, al pasar el tiempo no encuentran nada y se retiran. Otros siguen buscando y de repente, pasado el tiempo, adquieren su experiencia e encuentran una piedra de oro. Están buscando y escarbando y sacan una piedrita de oro. Y hay alguien en un conformismo que dice, bueno, yo ya comprobé que Dios sí existe, que Dios sí es real. Yo con esta experiencia me conformo y con eso me quedo. Pero hay otros que son más determinados y dicen, si ya encontré una piedra de oro, por supuesto que debe de haber más. Y siguen buscando más relación, más intimidad, más acercamiento a Dios, más experiencia con Dios. Y luego ya no están sacando una piedrita, sino sacaron una más grande y otra más grande, y luego ya sacaron 2, 3, 4, 5 piedras. Entonces quiere decir que su relación con Dios ya se hizo más poderosa y más efectiva. Son muy importantes las experiencias con Dios, son importantes. Yo bien recuerdo que cuando David enfrentó al gigante Goliat, lo que él hizo es recordar sus experiencias que ya tenía con Dios, sus experiencias de poder, sus experiencias con el oso, con el león. Él echó recuerdo de esas experiencias para que esta nueva pasara a ser otra experiencia más en su vida. Se van a los diferentes niveles. Cuando enfrenta al gigante, echa recuerdo de, si Dios ya me dio victoria con osos, si Dios ya me dio victoria con leones, también me va a dar victoria con este gigantote. Y entonces otra experiencia adquirida. No paran las experiencias, solamente paran en el conformismo. Cuando un creyente, un cristiano carece de experiencias, no tiene esas experiencias, entonces su vida carece de sentido y de hecho se hace aburrida y tediosa, y en muchas de las veces por eso sus asistencias a la iglesia son esporádicas. A veces sí, a veces no, y a veces otra vez no, y luego ya de repente sí. ¿Por qué? Porque le falta eso, le falta una relación más profunda, una experiencia verdadera, auténtica, genuina con Dios. Una vez que tenemos este tipo de experiencias, así como Job
culmina aquí. De oídas te había oído. ¿A cuántas reuniones fui? De oídas te había oído. ¿Cuántas doctrinas aprendí? De oídas te había oído. Instituto bíblico, de oídas te había oído. Pero faltaba ir a esa realidad de ahora mis ojos te ven. Tan importante es eso que el apóstol Pablo oró por la iglesia y pidió que les sean abiertos los ojos del entendimiento para que fuesen capaces de comprender la magnitud del poder de Dios y de su amor, para que tuviéramos esa experiencia personal, esa experiencia comprobada, pudiésemos comprobar esa realidad de poder efectivo, porque entonces así nuestra vida sería más fervorosa, más apasionada y más determinada. Todos tendríamos que buscar experiencias con Dios y lejos de estar pasando nuestros tiempos ahí sentados en el sofá viendo la televisión y perdiendo el tiempo y entretenidos en tantas cosas que no tienen sentido, nos estamos perdiendo esas bellas y maravillosas y gloriosas experiencias con Dios. Deberíamos de adquirir esas experiencias. Hay oportunidad para todos, la puerta está abierta. En mucho tiempo el pueblo se acostumbró a no tener experiencias, simplemente a escuchar doctrinas o historias bíblicas. Se acostumbró, de hecho llegó a un nivel de conformarse a eso, porque no lo procuraban, y más por los líderes que tenían en aquel entonces. Tenían unos líderes que eran muy rígidos en la aplicación de las leyes. Entonces, ya hasta luego, lejos de seguir dando historias bíblicas o enseñando, ya se había convertido todo en mandamientos de hombres, en exigencias, en regaños, en reclamos. Les decían que eran pecadores y que Dios no quería saber nada de ellos, y habían colocado un velo en el lugar santo y otro velo en el lugar santísimo, y detrás de esos dos velos estaba el Dios no conocido. Ahí estaba el Dios misterioso, el que nadie podía resolver este misterio. Pero el pueblo no podía, porque los líderes habían tomado la manipulación y el control. Y entonces el pueblo pues se resignó y se conformó a esto. Entonces podían asistir a sus reuniones de iglesia constantemente. De hecho, podían ser muy perseverantes en sus reuniones, pero faltaba la experiencia con Dios. Faltaba entrar a ese santuario de intimidad, de relación personal, de experiencia propia con Dios. Faltaba eso. Entonces, por eso les digo que muchas de las veces así la vida pues carece de sentido, la vida cristiana. Si no hay experiencias, pues está como fastidiosa, como tediosa, como aburrida. Teníamos que tener experiencias con Dios, pero gracias a la misericordia de Dios envió a Jesucristo, y cuando le clavaron la lanza en el costado a nuestro Señor Jesús, ese velo que interrumpía la entrada a esa experiencia con Dios, ese velo se abrió, y entonces por fin se daba la oportunidad a todos los creyentes a que pudiesen comprobar la realidad del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios a quien servimos, del Dios a quien amamos, del Dios a quien deseamos con todo nuestro corazón. Esa es una realidad verdadera. Por eso bien se ha dicho en todo momento, Dios no es una religión. Dios es una relación íntima y personal y de experiencia comprobada y personal con todos y con cada uno de los creyentes. Todos deberíamos de anhelar este tipo de experiencias con Dios. Busque Dios, trate de tener su experiencia, no se la pase así sin tener esta experiencia con Dios, y no se conforme con una. Está en los diferentes niveles, y conforme vaya deseando más esta experiencia,
mayores niveles va a ir logrando y alcanzando, como aquel que tuvo su experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque primero en su corazón nació el deseo, el fervor, la pasión. Dijo: Señor, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero ya no me conformo con más enseñanzas ni doctrinas. Están buenas, pero yo quiero mi propia experiencia. Ya no quiero que me platiquen testimonios ajenos. Yo quiero mi propia experiencia personal. Yo quiero tener mi propia realidad contigo. Entonces empezó a hacer lo que se tiene que hacer. Número uno, empezó a leer la Biblia, a concentrarse y a meditar en ella. Número dos, hizo sus ayunos. Estaba ayunando y estaba orando con fervor y compasión, que ese sería el número tres. Número uno, leer la Biblia y meditar. Número dos, ayunar. Número tres, orar. Pero orar pidiendo esa experiencia, esa manifestación. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate a mi vida, Señor. Manifiéstame tu poder, Señor. Y se va a manifestar de muchas maneras. Entonces vamos a obtener el resultado. Este deseo, este fervor le hicieron tener un encuentro personal con Dios. Y se dijo con toda claridad: Señor, en mi oración, en mi búsqueda, en mi deseo, llegaste a mí. Y la respuesta divina fue así: no, yo no llegué a ti, tú llegaste a mí, porque ese fue el deseo de tu corazón. Y fuiste tú quien, basado en el esfuerzo propio, en el mérito, llegaste a mi presencia, porque así lo deseaste con todo tu corazón, conforme a los términos de la palabra de Dios. Me buscarán y me hallarán, porque me buscaron, dice, de todo su corazón. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén.